El objetivo de esta cápsula es reforzar todos los contenidos que hemos visto durante los meses de marzo y abril relacionados con multiplicación, división, lectura y escritura de números, su composición y descomposición y el algoritmo que utilizamos tanto para las adiciones y sustracciones. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera cápsula educativa de matemática para quinto básico del año 2021. En este video encontrarán los contenidos que vimos durante el mes de marzo y parte del mes de abril. Por eso te invito a verla. Para aplicar el algoritmo de la multiplicación, debemos multiplicar el factor 1, que sería 7, y el factor 2, que sería 239. Recordemos que se debe comenzar a multiplicar desde la unidad, luego la decena y terminamos con la centena. 7 por 9 es 63. Reservamos 6, la decena. 7 por 3 son 21, más 6, 27. Reservamos 2. 7 por 2 son 14, más 2, 16. El producto de la multiplicación sería 1673. Los elementos de la división son los siguientes. El primer número se llama dividendo y el número que divide se llama divisor. También indica qué tabla de multiplicar debo aprender o manejar para poder hacer la división. En este caso sería la tabla del 4. Para comenzar a dividir, debo fijarme en la primera cifra. Si es menor que 4, debería separar dos cifras, pero en este caso, como 7 es mayor que 4, separo una cifra. Comienzo la división. 7 dividido 4, o qué número yo multiplico por 4 que me dé 7. Observo la tabla del 4 y me fijo que 4 por 1 es 4. Coloco entonces en el cociente el 1 y digo 1 por 4 es 4. Lo coloco abajo del 7, resto y me da 3. Ahora bajo la cifra siguiente que es 2. ¿Qué número multiplico por 4 que me dé 32? Observo la tabla y 4 por 8 es 32. Ubico en el cociente 8. 8 por 4, 32. Y 32 menos 32 es 0. Termino la división. 18 entonces sería el cociente y el resto 0. Por lo tanto, la división es exacta. Si el resto fuera mayor que 0, la división sería inexacta. Recordemos los pasos para resolver problemas. Primer paso, leer y comprender el problema, para identificar los datos y la pregunta. En este ejemplo, los datos serían 120 bolitas y 8 cajas. La pregunta, ¿cuántas bolitas debo poner en cada caja? Segundo paso, determinar la estrategia para encontrar una posible solución mediante una operación, la cual se puede comprobar. En este caso, la operación sería una división y se puede comprobar mediante su operación inversa, que es una multiplicación. Y finalmente se responde la pregunta del problema. En este caso, la respuesta sería, debo poner 15 bolitas en cada caja. Te presentamos las palabras claves para resolver problemas, tanto de multiplicación como de división. Para leer y escribir números de 6 cifras, se debe comenzar desde la centena de 1000. Recuerden que para leer estos números se leen al comienzo como un número de 3 cifras, 657, y se agrega la palabra 1000. Se continúa leyendo o escribiendo 324. El número que se presenta se lee y se escribe 657.000
324. Se nos presenta una descomposición aditiva para componer números. Contamos los números que están en descomposición, los cuales son 6, por lo tanto el número que voy a componer es de 6 cifras. Ubicamos la posición abajo de cada raya y nos damos cuenta que cada número que está en descomposición tiene una cifra al comienzo. Colocamos ese número de acuerdo a su posición. El 2 en la centena de mil, el 8 en la decena de mil, el 3 en la unidad de mil, el 5 en la centena, el 1 en la decena y el 9 en la unidad. Entonces el número que se compone sería 283.519. Para descomponer en forma aditiva, se nos presenta el siguiente número. Colocamos arriba sus posiciones para que sea más fácil la descomposición. La primera cifra que se nos presenta es 3. Como está en la centena de mil, su valor posicional es 300.000. Continuamos con el 0, que está en la decena de mil, pero no es necesario colocarlo. Seguimos con el 5, que está en la unidad de mil y su valor es 5.000. Ahora podemos seguir con el 9, que está posicionado en la centena y su valor es 900.000. A continuación está el 0, que se encuentra en la posición de la decena. No es necesario escribirlo, así que continuamos con el 7, que se encuentra en la posición de la unidad y su valor es 7. A continuación, verás un ejemplo de adición por descomposición aditiva. Recordemos que los elementos de la adición se llaman sumandos, tanto el primer número como el segundo número. Comenzamos con la descomposición del primer sumando, viendo la posición de cada número. Ahora procederemos a la descomposición del segundo sumando. Recordemos que se debe comenzar a sumar desde la columna de la unidad, luego el de la decena, centena, unidad de mil, decena de mil y finalmente la columna de la centena de mil. Sumemos. En la decena, la suma es de 150, por lo tanto la reserva se coloca en la columna siguiente de centena y se procede a seguir sumando. Para saber cuál es la suma total de este ejercicio, es importante componer el número que aparece acá. Entonces, la suma total de este ejercicio es 758.556. Veamos un ejemplo de sustracción por descomposición aditiva. Recordemos que el primer número que se resta se llama minuendo y el segundo número se llama sustraendo. Entonces, empezamos a descomponer según el valor posicional de cada dígito. También es importante recordar que se debe comenzar a restar desde la columna que están los números de la unidad. Comenzamos. Como a 5 no le puedo quitar 8, le tengo que pedir una decena al 30. Por lo tanto, ya el 5 no será 5, sino que 15. Y restamos 15 menos 8 es 7. El 30, como le prestó una decena al 5, ya no es 30, sino que es 20. Y se resta 20 menos 20 es 0. Continuamos con la columna de la centena restando. Luego seguimos con las unidades de mil. En el caso de la decena de mil,
a 0 no le podemos quitar 70.000 y se le debe pedir a la columna de la centena de mil 100.000. Para poder restar 100.000 menos 70.000 nos va a dar 30.000. Y el 700.000 que estaba en el minuendo de las centenas de mil queda en 600.000, ya que le prestó al 0 100.000 y se procede a restar 600.000 menos 400.000 nos da un valor de 200.000. Ahora debemos componer el número que está aquí para poder saber la resta o diferencia. Por lo tanto, el resultado es 232.107. Para resolver una adición o una sustracción mediante algoritmo abreviado, se debe empezar a resolver desde la unidad de forma vertical. Veamos el ejemplo de adición. 8 más 4 es 12. Reservamos una. 1 más 2 es 3, más 1 es 4. 5 más 9 es 14. Dejamos la reserva en la siguiente columna. 1 más 7 es 8, más 2 es 10. Dejamos la reserva en la siguiente columna. 1 más 4, 5. Y 9 más 0 es 9. Seguimos con la sustracción. 8 menos 4 es 4. 5 menos 0 es 5. 7 menos 4 es 3. A 4 no le puedo quitar 9. Le debo pedir al vecino o canjear una decena de mil. Entonces queda 14 menos 9 y el 9 queda en 8. 14 menos 9 sería 5, 8 menos 6, 2 y 4 menos 3, 1. Estimar es lo mismo que aproximar o redondear. Aproximaremos esta adición a la decena de mil. Encerramos entonces los números que se encuentran entre la decena de mil y la unidad de mil para poder aproximar. En los dos sumandos, 75.000 está más próximo a 70.000 y a 80.000. Como termina en 5, vamos a aproximar hacia arriba y quedaría de la siguiente forma. 380.000. 84.000 está más próximo a 80.000 y a 90.000. Por lo tanto, como termina en 4, vamos a aproximar hacia abajo y quedaría 280.000. Podemos sumar y estimaremos el resultado. En este caso, 660.000. Para estimar a la decena de mil la diferencia de la siguiente sustracción, es importante que identifiques cuál es el dígito que se encuentra en la decena de mil, tanto en el minuendo como en el sustraendo, y lo encierras acompañado de la unidad de mil. Entonces, en el minuendo, el 7 ocuparía la decena de mil y formaría con la unidad de mil 73.000. Entonces, 73.000, como está más cerca de 70.000 que de 80.000, se aproximaría o estimaría a 870.000. 249.394. 49.000 está más cerca de 50.000 que de 40.000, por lo tanto se estimaría el sustrayendo a 250.000. Por lo tanto, la diferencia de esta sustracción sería 620.000. Te presento una síntesis de los contenidos que aprendieron en marzo y parte del mes de abril relacionados con números y operaciones. Dentro de números está la lectura y su escritura, la composición y descomposición aditiva, hasta la centena de mil. Vimos las operaciones, sus algoritmos y también dentro de adición y sustracción estimaron sumas y diferencias. Dale like si te gustó, agradezco mucho tu atención y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!